Ustedes saben lo que pasó en ese tiempo, en lo que el mundo está festejando en este tiempo, lo que es la Pascua de Resurrección del Señor. Todos sabemos que Jesucristo tuvo ¿cuántos años ministrando en la tierra? ¿Cuánto duró su ministerio? 3 años. 3 años, amén. Estuvo 3 años caminando, enseñando, predicando, sanando, restaurando, trayendo el Evangelio. ¿Sabe lo que significa el Evangelio? Ay, sí, es una religión que no es como la católica. No, el Evangelio es el mensaje de salvación. Es decirle al mundo que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Para qué? Para que estemos mal. No. Para darnos vida eterna, para que nuestros pecados sean perdonados. Vos sabés que vos y yo no podemos luchar por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, contra el pecado. ¿Lo sabés o no? ¿Vos podés luchar solo contra el pecado? ¿Podés luchar solo contra tus debilidades? ¿Podés luchar contra tu esencia natural de hombre? No. Por eso vino Cristo. Por eso vino Jesús. Y vamos a hablar en esta noche de lo que significa la muerte, pero lo más importante, lo que significa el poder de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque hoy vemos a los cristianos luchando todos los días con las mismas miserias, luchando todos los días por tratar de superarse, de seguir adelante. Vemos cristianos que han tenido quizás un encuentro con Dios. Vemos cristianos que quizás han crecido ministerialmente. Vemos cristianos que se llenan de sabiduría. Vemos cristianos que vienen a la iglesia y que cumplen con todo lo que Dios pide. Pero ¿sabes qué? Por dentro se sienten vacíos. Miren, hermanos, anoche Dios me quebrantó hasta el llanto. Dios empezó a traer nuevamente un ministro de alabanza allí en Merlo, que había estado un tiempo apartado. ¿Y sabe lo que contaba? Que en el tiempo anterior a caer, dice, él veía como cuando él adoraba, la iglesia recibía, como el Espíritu Santo tocaba las vidas, como la gente se quebrantaba, pero que él no podía sentir absolutamente nada. Él estaba ministrando, él estaba alabando, él estaba adorando. Dios se movía, o sea, era esa alabanza agradable al Señor, sí, pero él se sentía vacío. ¿Cuántas veces como cristianos gritamos, saltamos, nos gozamos, oramos, clamamos, pero nos sentimos solos o vacíos? Yo no sé vos, a mí me ha pasado. Amén. Sí. A mí me ha pasado. Y entonces el Señor me hablaba de lo que significa el poder de la resurrección. Vamos a buscar en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 11. Vamos a continuar un poco con lo que la hermana Alto estuvo recién compartiendo. Dice Juan 20, 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Amén.
Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora, Dios de toda gloria, Señor, me humillo delante de tu presencia. Señor, como vaso en este momento me vacío por completo de todo el conocimiento humano. Señor, y recibo todo lo que tú quieres hablar en esta noche. Pongo freno y bozal a toda palabra nacida en mi corazón, mas todo lo tuyo, que fluya con total libertad, Señor amado, para tratar de traer esa revelación a tu iglesia y a mi vida, Señor, para poder caminar diferente en todo lo que tú estás queriendo para este tiempo. Padre, Señor, todo ahora lo someto a tu plena voluntad. Ato todo espíritu de las tinieblas que quiera perturbar, que quiera romper, que quiera destruir lo que tú has determinado en esta noche. Y declaro que tu reino es establecido en este lugar y que todo lo que a partir de este momento se comparta, Señor, es conforme a tu exclusiva voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjense que dice que estaba María, ¿dónde? Estaba ahí afuera del sepulcro, ¿sí o no? Amén. ¿Y estaba qué? Estaba riendo. Llorando. Estaba llorando. O sea que estaba triste, ¿sí o no? Ella estaba entristecida. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Eso es lo que creían. Eso es lo que... Mirá, yo te cuento algo. Vos sabés que los que escribieron la Biblia satánica, el final de la Biblia satánica lo que dice, y Jesús fue crucificado y ahí terminó. Mentira del diablo. Porque ahí no terminó nada, ahí empieza la historia de Jesucristo, la historia de lo más grande que pudo haber estado en este mundo, para tu vida, para mi vida. Lo más grande de la revelación, lo más grande de los milagros y de las obras que el Señor hizo, estando aquí. ¿Vos sabés qué? Dice que ella lo buscaba y ya no lo encontraba en ese lugar. Y dice que apareció, ¿quién? El hortelano. Jesús. Jesús. No era el hortelano. Pero María, sin embargo, ¿qué dijo? Pensó que era ¿quién? El hortelano. O sea que María conocía a Jesús. Sí. Es como si yo ahora, a vos te conozco hace un montón, Lorena, ¿sí o no? Y yo le miro así y le digo, ¿quién sos vos? Vos sos la hermana Mónica. La miro a la hermana Mónica y le digo, hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo puede ser que María, conociendo como conocía a Jesús, no podía reconocerlo cuando lo tuvo ahí enfrente? Hay algo de los misterios que encierra la palabra que en esta noche tiene que ser revelado, que en esta noche tiene que generar en tu vida y en mi vida un antes y un después. ¿Sabes por qué? Porque hubo un Jesús que estuvo, dice la palabra, fue presentado como ¿qué? Como el Cordero perfecto, ¿sí o no? Sin mancha, pero sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando Él estuvo en el Getsemaní, ¿qué dijo? Si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Qué había en Él en ese momento? Temor. En su carne, ¿qué había? ¿Fortaleza? No. Debilidad. Ese Jesús que iba a ir a la muerte, ese Jesús que fue presentado como el Cordero perfecto, sin mancha, el Cordero excelente, tuvo temor. ¿Por qué? Porque estaba en su carne. Vos y yo, cuando caemos, sucumbimos, cuando caemos quizás en alguna mentira piadosa, che. Claro, ¿viste? Ah, decirle que no estoy. ¿A quién le hago daño con eso? Es una mentira. Amén. ¿Lo hacemos porque somos malos? ¿Lo hacemos porque somos dañinos? Ah, nos encanta, nacimos y dijimos, yo quiero ser un mentiroso toda la vida. ¿Nos pasó eso? No, pero hay algo adentro nuestro que se genera a través del temor que no nos permite muchas veces caminar en la verdad. Amén. Y Jesús en ese momento tuvo temor. Él tenía la fortaleza, el Espíritu Santo estaba en Él, ¿sí o no? Amén. O sea que, a pesar de los temores, a pesar
Dios, ese Cordero perfecto, ese que en ese momento tuvo un momento de debilidad, cumplió en obediencia. ¡Wow! ¿Cómo obediencia? ¿Qué es eso? ¿Alguien conoce la palabra obediencia? Amén. Amén. Está bueno esto, ¿no? Obediencia. ¿A cuánto les gusta obedecer? Amén. Suena lindo, ¿no? Suena lindo. Ahora es creíble. ¿Sabes cuándo nos gusta obedecer? ¿Qué te gusta hacer a vos, Luis? ¿Te gusta jugar al fútbol? Si yo te agarro y te digo, Luis, mañana quiero que vos organices un partido de fútbol, ¿vos lo vas a hacer? ¿Está en obediencia, sí o no? Perfecto. Si yo, ¿qué no te gusta? No digas que te rete Lorena, porque eso, yo te entiendo. Pero otra cosa. No digas esa parte. Esa parte obviada. Trabajar no le gusta. Yo te digo, bueno, Luis, a partir de mañana yo quiero que vos no solamente me limpies todos los días, no una vez por semana, no todos los días en la iglesia, que me pintes una vez al mes las paredes de diferente manera, solo. ¿Te hace sentir cómodo? Mira, Así seremos, no, por vamos a ser sinceros. La carne le dice no. Pero no lo va a decir, obviamente, porque no va a quedar mal menos delante de la pastora. Amén. Pero es natural, si yo estuviera en el lugar de él, capaz que sentiría lo mismo que él. No seamos hipócritas. Le tocó a él porque está ahí y yo lo elegí como ejemplo. Pero si en vez de él estuviera yo también estaría igual que él. Amén. Vamos a ser honestos. O sea, la obediencia verdadera viene cuando hay algo que no querés, o algo que no podés, o algo que te disgusta, o algo que te atemoriza, y aún así lo haces. Jesús fue obediente, dice la palabra, hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él, aún contra sus temores, aún contra sus debilidades, Él fue por obediencia a la cruz. Vos y yo tenemos que ir a la muerte. Ay, ¿de qué habla, hermano? Qué palabra fea. Tenemos que ir a la muerte, ¿sabes a qué? A la muerte de tus gustos, a la muerte de tus debilidades, a la muerte de lo que vos querés hacer, a la muerte de tus propios logros, a la muerte de tu yo. Tiene que morir. Yo he escuchado siervos de Dios que decían, ay, yo tengo autoridad para hacer tal cosa. Tener autoridad no significa que sea voluntad de Dios. Podés tener autoridad, gloria a Dios. Ahora le preguntaste a Dios si esa autoridad que Él te dio era para hacer eso. gloria a Dios. Pero nosotros somos buenos para ejercer autoridad. Está bueno eso, ¿viste? Cuando te predican de la autoridad y del poder, que hace, ¡oh! Me siento invencible. Satanás con chino fuera. Lo echamos a patadas, pero ante la primera debilidad, ¿cómo estamos? Pues así. No, ando medio rengo en las cosas del Señor, ¿viste? Andamos ahí, ¿viste? Siempre como golpeados, como magullados, como abullados. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros estamos caminando conforme a nuestros propios deseos. Caminamos bajo nuestras propias pasiones y nuestras propias debilidades. Y no le consultamos a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para morir debe ser obediente. No hay manera de morir, porque vuelvo a decirte, si vos esperás, viste que muchos dicen, los tiempos del Señor. Si yo no los siento, por algo no los quién va a sentir. ¿Quién va a sentir que te tenés que empezar a portar bien? Decime. El enemigo todos los días te va a tentar para que no lo hagas. ¿Entendelo? No se trata de sentir. Se trata de obedecer, y obedecer es aún a costa de mi voluntad. Esa es la verdadera obediencia. Pero ¿por qué yo obedecería si no quiero hacer eso? Hay una obediencia que es la mejor de las obediencias, y es el entendimiento de la obediencia por el amor del Padre.
Nosotros no estamos acá porque lo amamos a Él, sino porque Él nos amó a nosotros. ¿Sí o no? Ahora, alguien que nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito a morir por vos y por mí, va a querer mi mal. Vos mandás a morir a alguien que amás en favor de otro, porque querés reventarle la cabeza al otro, querés que se golpee, querés que siempre esté mal. No, querés ser bien para esa persona. ¿Sabés cuál es nuestro problema? No somos obedientes porque todavía no aprendimos a conocer el corazón del Padre. Cuando vos conocés el corazón del Padre, sabés que su voluntad es perfecta y que jamás será para mal. Lo que no significa que no va a haber pruebas y luchas. Amén. Esto se trata de un doble intercambio. Yo en Él y Él en mí. Lo que cada uno tiene, lo tiene que dar. Dice que las cargas nosotros las tenemos que poner a los pies de ¿quién? O sea que yo le estoy dando lo que tengo. Y Él me da lo que Él tiene. ¿Sabe qué es lo que Él tiene? El poder y la autoridad sobre todo lo creado, sea visible, sea invisible, sea principado, potestad, gobernante. Aleluya. Estar escuchando, iglesia. Él nos da la autoridad que vos y yo no tenemos. Autoridad que no puede ser superada por otra cosa creada. Nos vamos entendiendo, iglesia. Eso es lo que nos da Jesucristo a nosotros. Por eso podemos vencer a la muerte. Hola, ¿estamos acá, iglesia? Vencemos a la muerte. Dice que cuando Él murió, ¿qué hizo? ¿Fue a qué? ¿Descendió a dónde? Al infierno. ¿A qué? A proclamar su victoria. ¿A tomar la llave de qué? Del Hades y de la muerte, ¿sí o no? O sea, el diablo te puede matar. Sí. ¿El diablo te puede matar? Sí. Hoy, ¿el diablo te puede matar? No, amén. No, ¿por qué? Porque Dios es el único que tiene autoridad sobre tu vida y sobre tu muerte. ¿Te puede asustar? Sí. Sí. ¿Te puede hacer creer que te vas a morir? Sí. ¿Puede morir como consecuencia de? Sí. ¿Pero cuándo? Cuando Dios lo determina. Amén. Nada puede ocurrir si Dios no lo determinó. La palabra de Dios en Hechos 1:1-3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que Jesús murió. Antes de morir, ¿qué tuvo que hacer? ¿Sabes qué? Jesús, antes de cada momento importante de su vida, se alejaba. ¿Sabes qué hacía? Se apartaba. ¿A dónde? Al monte de oración. Exactamente, a tener intimidad con el Padre, ¿sí o no? Gloria a Dios. Primer punto para que vos empieces a morir a tu yo, para que Cristo empiece a habitar en vos, es ir al monte De oración. y tener intimidad con el Padre. Tener intimidad con el Padre. Lo que más nos cuesta. Mi esposo hoy decía: ay, a veces no tenemos ganas de orar. Tiene razón. A veces nos cuesta orar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volver en esencia. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué te trajo? ¿Qué te trajo? Vos estás acá, ¿por qué? Yo, si me pongo a recordar el momento donde el Señor me tomó, ¿sabés cómo estaba? A punto de quitarme la vida. Entonces después, si yo me pongo a recordar cómo estaba yo antes de conocer a Dios en el momento que Él me llamó, y si yo recuerdo las emociones y los sentimientos que tenía en ese momento, yo mismo me agarro así, me pego una patada y me mando a orar.
¿Se entiende? Dice que David decía, alma mía, alaba a Jehová. David tenía ganas de orar en ese momento, no. Tenía ganas de alabar, no. Pero obligaba a su carne. Decía, alma mía, alaba a Jehová. ¿Saben qué hacemos nosotros? Ay, no tengo ganas. Ay, estoy aburrido, no sé qué me pasa, estoy deprimido. No tengo ganas, ¿saben que oré toda la noche, pero no sentí la presencia de Dios? ¿Por qué no oras vos por mí, que a vos te escucha el Señor? ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Ora vos, que a vos te escucha. Dios no quiere hablar conmigo sobre vos, Dios quiere hablar con vos sobre vos. ¿Está mal que vos pidas oración? No. ¿Nos vamos a negar a orar por vos? No. No, pero hay un momento en donde Dios quiere tratar individualmente con tu vida y con mi vida. ¿Por qué? Porque necesita que esa esencia, eso nuestro, esa carne, eso débil, eso que carnal muera en nosotros. Y ahí no se va a tratar de lo que quieras o no quieras, se va a tratar de lo que Él determinó en su tiempo para tu vida y para mi vida. Pero ¿sabes qué? Dice que Jesús fue al Getsemaní. En el Getsemaní, yo digo siempre que es mucho más difícil. Si yo te digo ahora, mirá, Luis, disculpa, estás sentado adelante. No es mi culpa que estés acá adelante. Mirá, si yo te digo, Luis, yo mañana tengo decidido para vos como parte de tu ministerio, ¿querés servir al Señor? Gloria a Dios, qué lindo. Qué lindo, querés servir al Señor. Mirá, mañana vos tenés que agarrar a las 7 de la mañana, ¿sí? Ponerte afuera en yorcito y empezar a arrastrarte de rodillas hasta la puerta. 20 veces. Descansás 5 minutos y volvés de nuevo 20 veces a hacerlo. Porque en ese acto profético Dios va a liberar a todo Bosques. Mirá cómo me mira. ¡Qué sacrificio! Te voy a explicar algo. ¿Saben qué es lo que está diciendo su cabeza? ¿Será que este loco me lo va a hacer en serio así? Punto 1. Punto 2. Si yo tuviera la certeza de que Bosque va a ser liberado, capaz que lo hago, ¿eh? Pero ¿quién me lo garantiza? El diablo es astuto. ¿Sí o no? ¿Y quién le garantizaba a Jesús que las cosas iban a ser como el Padre le había dicho? Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Vos y yo tenemos que aprender a creer. Vuelvo a decirte, y tenemos que aprender a tomar decisiones en Dios. Las decisiones en Dios siempre son incómodas. ¿Por qué? Porque desafían la razón. Desafían la razón. Vos lo vas a tratar de entender. Si lo tratás de entender, va frito. Créelo. Créelo. Hay una diferencia entre entenderlo y creerlo. Para entenderlo, tengo que desmenuzarlo y mi razón tiene que trabajar. Tengo una noticia para vos: la razón es contraria a la fe. Porque la fe lo que hace es desafiar las leyes de la física, la química, los tiempos, todo. Todo. ¿Era posible que alguien muriera y resucitara el tercer día? No. ¿Qué pensaban justamente las autoridades? Las autoridades pensaron que no iba a resucitar, sino que iban a venir los discípulos y se iban a llevar el cuerpo. ¿Para qué? Para que se genere una leyenda. Le tenían miedo a la leyenda de Jesús. Ese era el miedo de los gobernantes. ¿Se entiende? O sea, ellos no entendieron que Jesús era el Hijo de Dios que iba a resucitar, pero tenían miedo por lo que se iba a comentar de lo que iba a pasar. Cuando vos tratás de entender las cosas, vas a ir hacia un camino diferente del que Dios realmente determinó para vos. Por eso digo siempre, cuando vos tenés que ir a la muerte del yo, es más difícil el momento de la decisión que la muerte misma. Jesús padeció más esa noche en el Getsemaní que el momento en que fue a la cruz. Amén. ¿Por qué? Porque en el Getsemaní Él todavía podía decidir. Él en el Getsemaní podía decirle al Padre: yo no lo hago. Yo no lo hago. Dice la palabra que ¿qué derramaba? ¿Saben qué es eso?
transpiraba sangre. La presión que tenía al momento de la decisión. Vos y yo tenemos que decidirnos a morir para empezar a experimentar algo nuevo en Cristo. ¿Recuerdan cómo empezó la prédica? Dice que María estaba ahí, Jesús le habló y ella no lo conoció. ¿Por qué? Porque ese Jesús que se le apareció no era el Jesús que era el Cordero perfecto, era el Jesús glorificado. Amén. El Jesús glorificado es diferente del Jesús Cordero perfecto. El Cordero perfecto va al sacrificio. El Cordero perfecto tiene debilidades y temores. El Cordero perfecto fue sin pecado por vos y por mí, en amor al Padre, no a vos. Quien te amó fue el Padre que lo entregó a Él. Amén. Vamos entendiendo. El amor estaba en el Padre, en Él estaba la obediencia, pero en Él también había debilidad. Ese Jesús era el Jesús que esperaba ver María. Hoy hay muchos cristianos que conocen un madero. Hay cristianos que conocen una cruz. Hay cristianos que conocen una sanidad. Hay cristianos que conocen quizás una transformación en su carácter. Amén. Hay cristianos que han sido prosperados. Hay cristianos que empezaron a vivir en gozo. Pero llega el tiempo del cristiano que camina en el poder de la resurrección, donde tiene que haber una verdadera y absoluta transformación de tu vida y de mi vida. ¿Saben por qué siempre caemos? ¿Saben por qué siempre tenemos que estar luchando con las mismas cosas? Porque no hemos sido todavía transformados de tal manera como ese Jesús glorificado, Gloria a Dios. el que se levantó de la tumba. Ese que espera revelarse a tu vida y a mi vida en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Dice, fíjate, en el libro de Mateo 27, 51. Si lo querés buscar, si no después te digo los versículos. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Cuando vos salís y podés vencer a la muerte, cuando caminás en el poder de la resurrección, no solamente sos transformado vos, sino todo lo que está alrededor tuyo empieza a ser transformado. Todo lo que estaba muerto cobra vida. Todo aquello que no podía levantarse se levanta. Todo lo que no podía caminar no solamente camina, sino que empieza a correr. ¿Por qué? Porque hay algo diferente en tu vida y en mi vida. Y ese es Jesús glorificado, el que te hace caminar diferente, el que produce una explosión de gloria. ¡Aleluya! Una explosión de gloria en tu vida. ¿Sabes por qué caminamos así? Porque todavía esperamos a ese Jesús del madero. Todavía estamos esperando a ese Jesús que caminaba entre nosotros. Ese Jesús lo veían como carne. Si vos hoy caminaras con ese Jesús tendrías miedo todavía, pero cuando vos podés ver el verdadero Jesús, ese Jesús glorificado, te vas a dar cuenta que no hay nada que pueda levantarse contra Él y que pueda prosperar. Amén. ¡Aleluya! Seguimos con la palabra. Amén. Hechos 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando con ellos, con los ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas.
Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Ese Jesús que vos estás esperando, que yo estoy esperando su segunda venida, amén, ¿cómo va a ser? Glorificado. Claro que sí, pero su venida va a ser repentina. ¿Sabe cuál es el tiempo? ¿Cuándo viene? Jesús viene pronto. Amén. ¿Cuándo es pronto? ¿Realmente crees que es pronto? ¿Y por qué seguimos comportándonos como nos comportábamos? ¿No tenés miedo de no ir allá? ¿Cuántos van al cielo acá? Amén. Nada, decirlo con más convicción para que lo vean diablo también. Amén. ¡Amén! Yo voy al cielo, gloria a Dios. ¿Saben por qué? La palabra de Dios dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¡ay, aleluya! Muchos han dicho, si acepto a Cristo en mi corazón, pero no lo creen. Pero no lo creen. ¿Sabes quién es salvo? El que lo cree. ¡Ay, pero yo tengo muchos errores, muchas cosas por cambiar en mi vida! ¡Claro que sí! Y Dios lo sabe. ¿Por qué te crees que vino Jesús? Porque ni vos ni yo tenemos la fuerza para poder vencer. Pero ese Jesús glorificado sí. El problema es que en nosotros todavía está habitando ese Jesús que fue el Cordero perfecto. Lo está habitando ese Jesús glorificado. Gloria a Dios. Ahí tenemos el problema. Ah, pero yo no sabe las cosas que hice para buscar al Señor. No se trata de lo que haces, se trata de cuánto entregás. Ay, ahí van a venir el apóstol a manguear plata. No, no me interesa tu plata, te vengo a decir. Se trata de cuánto entregás, de tu corazón, de tu vida, de tu carne, de tus gustos, de tus anhelos. Ah, pero yo tengo proyectos en mi vida. Ay, Señor, yo te voy a servir cuando tenga una esposa, 2 hijos, la casita en el campo. No lo vas a servir en tu vida si seguís así. Es al revés. Seguilo a Él para tener esa mujer hermosa, los 2 chicos, la casita en el campo y todo lo demás. Buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¡Aleluya! Es al revés. Es al revés. ¡Aleluya! Vivimos con excusa. ¡Gloria a Dios! Mira lo que decía el apóstol Pablo. ¿Lo conocen al apóstol Pablo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 3:8 a 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. El apóstol Pablo había perdido todo, pero tenía todo eso por basura. O sea, él tenía la importancia en quien debía depositar la importancia que era en el conocimiento de Jesús y no en las cosas que él tenía. Él tenía autoridad. Él tenía autoridad. Él podía hacer porque tenía cartas de los poderosos para hacer lo que quisiera. Sin embargo, estimó todo eso como basura por el conocimiento de Cristo Jesús. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. En Él. Amén. Vieron que les hablaba hoy de un doble intercambio. Cada uno da de lo que tiene, ¿sí o no? Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Saben por qué? Cuando te pregunté, ¿vos sos salvo? Dijiste, sí, amén. Y no dijiste, amén. Porque todavía pensás que por tu propia justicia. Entonces, ¿qué es lo que mirás? Tus errores. Y decís, no, por mis errores todavía no sé si me tengo ganado el cielo. Vos no vas a ganar nada. Nada de lo que vos y yo podamos hacer nos va a hacer ganar nada en el cielo. Jesús pagó el precio por tu vida y por mi vida. Amén. Él pagó para que ninguno de tus pecados ni mis pecados sean contados delante de Dios. El problema es cómo lo vivimos. ¿Con propósito o padeciendo? Ahí está tu decisión.
¿Vos la pasás fenómeno? ¿No tenés ningún problema? ¿Está todo 10 puntos? No. ¿Querés que todo esté 10 puntos dentro tuyo, no afuera? Dentro tuyo. Porque ahí está el verdadero cambio. Viste que muchos agarran y dicen, no, cuando venís a Jesús todo te va a ir bien, te vas a comprar coche, vas a tener una finca, vas a tener esto, vas a tener el otro. Yo me pongo a ver la vida del apóstol Pablo y no lo veo así. Me pongo a ver la vida de Pedro, no lo veo así. Me pongo a ver la vida de Juan, no lo veo así. Me pongo a ver la vida de cualquiera de los que sirvieron a Dios y no los veo así. Digo, ¿dónde está ese evangelio? Me pongo loco. No se trata de lo que pasa afuera, se trata de lo que está dentro. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que se ahogan en un vaso de agua. ¡Ay, esta mañana me levanté con dolor de panza! ¡Qué vida miserable que tengo! Y creen que ese es un problema tremendo. Otro piensa cuando lo mira y dice, mirá que pavote por semejante estupidez te está sufriendo. No tiene idea de lo que me pasó a mí, que me quedé sin trabajo hace 2 días, tengo 4 pibes y tengo deuda de 4 meses en el colegio, 2 meses en el alquiler. Y si este se queja con un dolor de panza, cada dolor es único para cada uno. Pero ¿saben qué? Hay algo importante, tu interior tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque en el medio del llanto, en el medio de la prueba, en el medio de la lucha, los que verdaderamente conocen a Dios confían. Entonces están dando alabanza a Dios en el medio de la lucha, en el medio de la prueba, en el medio del dolor. Aleluya, dale palmas al Rey. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él te transforma, vos estás gozoso. No importa lo de afuera, estás gozoso. Aleluya, esto dice que sigue el apóstol Pablo. Todo eso que yo tenía lo tengo por basura, no me importa. Me importa el conocimiento y ser hallado en Él. O sea, muchos podían decir, ay, pero el apóstol Pablo perdió todo, ya no tiene la autoridad que tenía antes, cuando era Saulo. A él le convenía ser Saulo, no Pablo, eso diría la gente. Pero él decía, no me importa nada de todo eso, yo estoy gozoso, quiero conocer a mi Dios, quiero conocer a Jesús. Aleluya, cuando vos sos transformado, tu interior empieza a cambiar. Entonces no importa de lo que estés viviendo, no importa lo que te acontezca, vos vas a caminar en bendición. No bendición externa, interna. Interna. Ay, sí, pero ¿cómo le voy a predicar el evangelio al de al lado? Viste que hoy vienen todos los... Yo sé que acá no pasa. Pero aquellos que miran en televisión, en YouTube, viste que hay un montón de profetas que ahora te agarran y te dicen, sí, porque el vecino te tiene que ver prosperado, porque ese vecino cuando te ve prosperado, agarra y dice, yo quiero conocer al Dios que tiene este, que mirá, que tiene coche, tiene esto, tiene el otro. ¿Sí o no? No estoy invitando a nadie. Pero te agarran y te venden ese evangelio. Mira, no hay nada más fácil para el diablo que quitarte la plata y sacarte a Jesús de tu corazón. Cuando tu anhelo está depositado en los bienes terrenales. Ahora, ¿Dios tiene algún problema con que vos seas prosperado con bienes materiales? No. El problema es, ¿a dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón está tu Dios. Donde está tu corazón está tu Dios. ¿Sabes por qué padecemos? Porque a veces nuestro Dios son nuestra esposa, nuestros hijos. A veces nuestro Dios es nuestro trabajo, nuestra profesión. A veces nuestro Dios es nuestro ministerio. Ay, porque yo soy ministro de alabanza. Gloria a Dios, la iglesia te sirvo. ¿Sabes que todos los que vienen acá dicen, ay, qué bien que anda el grupo de alabanza, qué lindo la presencia de Dios, cómo se mueve? Ay, sí, porque yo soy apóstol. Ay, qué vos apóstol, mirá, tengo el manto. Nada de todo eso sirve. Cada una de estas cosas, ¿sabes cómo se llaman? Responsabilidades. No se trata de jerarquía, se trata de mayor compromiso. Si vos sos ministro, ¿sabés cuál es la diferencia entre el ministro y el que se congrega? Porque viste que cuando te dicen ministro vos te sentís, ¡ah, gloria a Dios! El ministro debe cumplir con Dios. Vos si querés venir, si no querés no venir, nadie te va a andar retando. A lo sumo viene siempre un hermanito que te dice, ahora mismo la reunión anterior, ¿viste? Y te miras así medio costado. ¿Viste? Vos decís, me tienes podrido. Cada vez que falta una vez en la iglesia siempre pasa lo mismo, hermano.
¿Por qué no se fijan? Porque por mí los ojos en Cristo Jesús, te dice la palabra. No sé por qué tienen que andar fijándose si yo vengo o no vengo. El ministro no se puede dar ese lujo que vos te podés dar. El ministro tiene que venir porque no te está sirviendo a vos. No le está sirviendo a la pastora. Le está sirviendo a Dios. En beneficio tuyo, pero sirviendo a Dios. Porque ellos hacen que la presencia de Dios descienda para que vos y yo seamos ministrados cuando estamos ahí. Amén. Entonces yo honro y doy gracias a Dios por estos músicos de alabanza, por estos ministros de alabanza. Honro ese ministerio. Ahora, ¿esto nos hace superiores a alguien? No. Ah, Jesús por ellos que son ministros derramó 2 gotas más. El Señor derramó la misma gota de sangre por tu vida y por mi vida. Amén. Ninguno de nosotros valemos más delante de la presencia de Dios. Pero tampoco te sientas una cucaracha como el diablo te lo quiere hacer sentir. Porque viste que cuando nos equivocamos, ¿cómo te hace sentir el diablo? No, vos no sos digno del Señor. Y vos querés decir, ¡ay, tenés razón! Empezás a llorar. Empezás a pensar, mira toda la macana que me mandé, yo no cambio más, Señor. Te pones a llorar. Le crees al enemigo. Mira, Dios dice que Él conoce tu corazón, sabe que vos no podés luchar, sabe que vos no tenés la fuerza, sabe que te está diciendo en esta noche, volvete a mí. Volvete a mí. Empezá a buscarme de una manera diferente, como Jesús en el Getsemaní. Buscá, vení, clamá. Decime qué es lo que te pasa. Decime, yo no puedo con esto, Señor. Yo no puedo con esto. No andes contándole al vecino. Viste, venís acá a la iglesia y te contás cómo estás mal. Viste, a veces no, ¿qué son cristianos o qué? ¿Cómo estás mal? ¿Sabe por qué? No, el hermanito de ayer no me saludó. Nunca le pasó. Pero hermano, ¿qué? ¿Viste lo que es? Desde que el Señor lo está usando, no saluda más. Antes saludaba siempre, ahora no saluda más. Está agrandado el hermano. Fíjate cómo se viste ahora el hermano. Ay, sí, porque antes se vestía así nomás. Vos lo veías, venía con los zapatos prestados, ¿viste? Con un pantalón que le quedaba grande. Pero ahora no, ahora, ¿viste? Se ponen los pantalones chupín y los zapatos puntudos, ¿viste? Porque tienen plata, Gloria a Dios. Y a veces esas cosas, esas pavadas nos hacen sentir mal o bien. O nos hacen sentir con el ego por allá arriba. ¿Cómo vamos a matar la carne si está cada vez más grande? Claro, nosotros queremos luchar con nuestra carne, pero la dejamos engordar. Y siempre viene alguno que te ayuda. Y yo, Señor, te veo. Qué lindo lo que estás haciendo para Dios. Te sentís lo importante, ¿viste? Y sentís que sos más que el otro. Ninguno de nosotros es más que el otro. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vuelvo a lo mismo, vamos a hablar sobre el poder de la resurrección. Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y ahí es donde vemos la diferencia. Ese Jesús débil, mostrado como una persona como nosotros, de carne y huesos, ¿sí? Que fue a la cruz. Cuando se levantó de la muerte, dijo, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, yo no sé lo que te pasa, yo no sé en qué Jesús estás creyendo. Yo no sé si le conociste en su verdadera magnitud. El Cristo que vos tenés que creer, el Cristo que te está llamando en esta noche es aquel Cristo que quiere que vos empieces a experimentar lo que Él declaró. Dice que Él fue al Padre y que a nosotros iba a venir ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Es Él. El Consolador, exactamente, pero a la vez es el poder de Dios, aquel que podía mantener a Jesús vivo, fuerte, el que lo ayudaba a tomar las decisiones, el que le daba la fortaleza para hacer y caminar en obediencia absoluta a Dios el Padre. Ese está en vos y está en mí. Amén, ¿lo crees?
Mira a tu hermano al lado. Decirle, reconozco el Espíritu Santo en tu vida. Reconozco el Espíritu Santo en tu vida. Ay, cómo te cuesta. Ay, ella reconoce el Espíritu Santo en la carterita, ¿viste lo que dijo él? El Espíritu Santo de Dios, el que estaba en Jesús, hoy habita en vos. ¿Qué significa? Jesús caminaba y hacía que los muertos, ¿qué? Que los enfermos, que hubiera milagros, ¿sí o no? O sea que eso tiene que ocurrir en tu vida y en mi vida, ¿sí o no? ¿Cuánto hace que no ves un milagro otra vez en algo que vos hayas orado, dicho o lo que sea? Hace un montón. ¿Sabes por qué? Porque nos falta conocer a ese Cristo glorificado, el que resucitó y que te dé el poder el poder de la resurrección. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Ahí habla, en esta palabra se habla de lo que pasó en el momento en que Jesús va a la tumba de Lázaro. ¿Sí? Lázaro había ¿qué? Muerto. Ahí habla de qué? Habla de lo que te iba a acontecer a vos y a mí. Está hablando de nuestra muerte. Esa enseñanza tiene que ver con nuestra muerte. Hablaba de la muerte que iba a tener Jesús y de la muerte que vos y yo debemos tener a nuestro propio yo. ¿Para qué? Para empezar a vivir algo diferente. Pero fíjate, hay cosas que llaman poderosamente la atención. Dice que él estaba, dice que ya ¿qué? Podrido. Moría mal, ¿sí o no? Dice que gedía. O sea que la gente que lo veía alrededor, ¿qué pasaba? ¿Qué le dijo a Jesús? O sea que cuando vos estás mal, cuando vos vas a morir, la gente que está alrededor tuyo va a mirar lo bueno tuyo o lo malo. Te van a criticar. ¿Estás dispuesto a morir? Te van a criticar. A Lázaro lo criticaron, los que estaban alrededor decían, huele mal, este ya hace tiempo que está muerto. ¿Sí o no? Y mirá que tenías que oler mal. ¿Viste todo lo que te mostró la hermana recién? ¿Qué hacían cuando enviaban a alguien al sepulcro? Sí, que agarraban los lienzos de lino. ¿Y qué hacían? Los lienzos de lino, ¿sabés cómo era? ¿Alguna vez comieron ustedes tamales o eso? Sí, amén. Tacos. Bueno, ¿qué hacen? Los lienzos los hacían así. Cubrían a la persona, ¿sí? Y después lo ataban por sus puntas. O sea que esa persona no era, viste que te muestran la momia, viste que te ponen las vendas, todo. Y todos pensaban que en ese tiempo también agarraban y lo hacían así como las momias. No, primero te ponían los lienzos de lino, te envolvían, te ataban por los cuatro costados, después te ponían las vendas. En el medio estaba también el sudario, ¿sí o no? ¿Quién es el sudario? Yo uso esto para la transpiración, ¿ves? El sudario era algo que iba en el rostro. ¿Sabes qué hacían? Esto. Le ataban el sudario a la cabeza. O sea que el tipo estaba. Todos los que morían en ese tiempo, metidos dentro del lino, atado, vendado, con el sudario, ¿sí? Y aún así se sentía el olor. ¡Wow! Cuando vas a morir te van a criticar. Fíjate, Jesús, ¿qué hace cuando Él va delante de esa tumba? Dice, Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Resucitó. ven fuera, le dijo, ¿sí o no? O sea que, para que el poder de la resurrección venga a tu vida, tiene que venir Jesús a decirte ¿qué? Resucitá, levantate, vení. ¿Sabés cuál es la primera decisión que tenés que tomar? Hablábamos hoy que Jesús fue a la muerte por la obediencia, ¿sí o no? Bueno, lo primero que tenés que hacer es obedecer. Salir del estado en el que estabas. Él estaba ¿cómo? O acostadito. ¿Cuántas veces vos y yo estamos acostados y cuando nos dicen vení, tenemos que hacer esto?
Y cuando estoy hablando de acostado, no te estoy hablando de que estás acostado ahí, sentado en la silla, cómodo, tan linda la butaca, ¿viste? Tan cómoda. No, ¿sabés de qué te habla? Te hablo de un estado espiritual. Muchas veces estás cómodo en la situación en la que estás. Y cuando algo te empieza a conmover, cuando has soltado una palabra de poder para que vos te conmuevas, no tomás la decisión de creerlo, de salir del estado en el que estás. A veces decís, no, porque este hermano no sabe lo que a mí me pasa, yo estoy deprimido, pero tengo problemas hasta acá, yo tengo deudas por todos lados, él está hablando ahí, claro, para él es fácil, él predica, pero ¿sabe qué? No sabe los problemas que yo tengo. Mira, a mí no me interesa tu queja, a mí me interesa que vos seas bendecido. Entonces no me traigas tu queja, empezá a caminar cuando Dios te dice levantate, sal fuera, movete del estado en el que estás y empezá a tomar la decisión correcta. Yo no quiero escuchar tu queja te mantiene en el lugar en donde estás. Él dijo, Lázaro, sal fuera, le ordenó, le dio una orden. Mirá cómo sería, el tipo estaba muerto, che, y se levantó y fue. Y el que había muerto salió. ¿Cuántos murieron a la carne? Morimos a la carne en todos los aspectos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Aleluya, ya no hay orgullo, ya no hay nada, nosotros murió todo. Somos recontra obedientes, estamos bárbaros, vivimos bien, jamás tenemos mal pensamiento, jamás pensamos en el hermano, viste, que siempre se manda alguna macana y dice, este igual, este no cambia más. Nos sentenciamos, viste. En vez de soltar una palabra profética de bendición, lo sentenciamos. ¿Sabes qué? Mira, te cuento algo. Dice, y el que había muerto salió, o sea que esa persona resucitó, ¿sí o no? Cuando vos aceptaste a Cristo, pasaste ¿de qué? De muerte a vida, ¿sí o no? Gloria a Dios, resucité. Ya soy una nueva criatura, aleluya. Mirá lo que dice la palabra. El muerto salió atadas las manos. Pero ¿cómo puede ser si Jesús agarró y le dijo que resucite? Ya estaba resucitado, ya el poder había actuado en él, ya él había salido. Pero dice atadas las manos. ¿Sabe qué te está queriendo decir? Que muchas veces nosotros tenemos nuestro obrar, el obrar de Dios en nuestras vidas atado. ¿Por qué? Porque arrastramos en nuestra carne a veces maldiciones. Necesitamos ser liberados. Necesitamos ser liberados. Nos cuesta, claro que nos cuesta, porque nos incomoda. Nos incomoda. Dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo a los que estaban alrededor, ¿qué le dijo? Desatadle, ¿y qué? Vete. ¿Sabe qué significa dejarlo ir? ¿Me dejás que te muestre algo gráfico? ¿Me dejás o no? Yo estoy acá, gloria a Dios, que el Señor le dio vida a mi esposa, aleluya, ¿y yo qué hago? La aferro a mí, y yo la trato de cuidar, y yo trato de que a ella no le pase nada. A partir de ahora yo camino en todos lados con ella, la acompaño a todos lados. ¿Sí? Nadie me la va a tocar, nadie va a hacer nada con ella, nadie me la va a maltratar. Aleluya, mi hijo lo mismo, gloria a Dios. Mi hijo bello, mi morochito, ¿sabes qué? Yo no lo dejo ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque el mundo está bravo. Hijo, fíjate bien con qué te está contando. ¿Por qué? Porque la gente afuera hay droga, hay alcohol, hay de todo. Vos no te juntes con nadie, hijo mío, mantenete apartado de todo. ¿Sabes qué estoy haciendo? Lo estoy atando. Lo estoy atando al temor. La palabra dice desatarle y dejarle ir. ¿Saben qué significa desatarle y dejarle ir? Que la confianza yo no la tengo que poner en él, no la tengo que poner en mí, la tengo que poner en aquel que me llamó, en aquel que me dio vida, en aquel que lo resucitó, en aquel que lo levantó. Aleluya. Desatarle y dejarlo ir. Dejarlo ir. Dejarlo ir. Muchas veces nosotros queremos estar aferrados a estas cosas. ¿Saben qué hacemos? Miramos hacia atrás. La palabra a mí me dice que nadie que tome su arado y mire es digno de qué? De seguirle a Jesús, ¿sí o no? ¿Y nosotros qué hacemos? Aramos un poquito. Che, qué calor que hace. Vamos a juntar, hermano, nos tomamos 3, 4 cervecitas ahí. Miramos para atrás, ¿sí o no? Miramos para atrás, es una nada más, no son 4.
No es que es exagerado el apóstol. Una sola vamos a tomar. Mira, le estás abriendo camino al enemigo. Le abrís camino al enemigo cuando vos estás permitiendo inclusive que las emociones te aten. Yo no puedo salir adelante. ¿Por qué? Porque yo no olvido lo que esa persona me dijo. Viste que Mirta Legrand acá le dice, yo no soy rencorosa, pero tengo memoria. Nosotros los cristianos andamos así. Yo lo perdoné, pero no me junto más con el hermano, porque el hermano no cambia más. ¿Viste? Yo no me olvido lo que me hizo. No te guardo rencor, te perdono, hermano, Te perdono, hermano, pero yo por acá y vos por allá. De lejito nomás. Te bendigo, hijo. Porque no cambió el hermano, Cuando cambie de verdad, yo vuelvo a ser amigo de él. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué va a cambiar si yo lo estoy maldiciendo? Desatarle y dejarlo ir. Amén. Nosotros atamos en vez de desatar. Vemos a alguien que toma que decimos, este borracho no cambia más. Mirá que le habló todo el mundo. Cuando le pasa algo a un líder, cuando el líder cae, cuando un ministro cae, ¿sabe qué hacemos? Lo terminamos de destruir. Lo terminamos de destruir. ¿Qué significa? Ay, hermano, te equivocaste. No importa, Jesús es bueno, te ama, está todo bien, seguí haciendo lo que estás haciendo. No. Pero clamá por misericordia, clamá por la gracia de Dios para la vida de esa persona. No la pises. No la ayudes a hundirse más. Orá y clamá. Decirle la verdad. Mirá, hermano, está mal lo que hiciste. Está mal. ¿Por qué? Porque si yo no le digo la verdad, él va a seguir sufriendo. Porque cada vez que nosotros nos equivocamos, ¿sabés qué hacemos? Le estamos abriendo una puerta al enemigo para que pueda golpearnos. ¿Y sabés qué va a pasar? Nuevamente nos vamos a morir. Pero esta vez nos vamos a morir de una manera diferente. No vamos a morir al pecado, sino que vamos a estar muriendo de nuevo en la presencia de Dios. O sea, otra vez nos van a tener que resucitar, desatarnos y dejarnos ir. Nosotros muchas veces volvemos a lo viejo, volvemos a nuestros malos sentimientos. Cuando ella decía volver a la esencia, ¿sabés qué te dice? Te está diciendo, recordá el momento donde el Señor te llamó. ¿Te acordás cómo te sentías si no vuelvas ahí? Al revés, no vuelvas ahí. Volvé a la intimidad con Dios, a ese corazón agradecido, pero no al momento en el cual Él te llamó. Porque si volvés a ese momento significa que volviste a hacer las mismas cosas y vas a caer en el mismo lugar en donde estabas cuando el Señor te llamó. ¿Se entiende? Me mostró el sumo sacerdote Josué, Zacarías 3:1, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Josué, el sacerdote, Josué, estaba en la presencia de Dios con vestiduras como viles. Viles son malas. Viles son su esencia natural. Lo que yo soy. Lo que yo soy no es bueno. Lo que Cristo hace en mí es bueno. Pero lo que yo soy no es bueno. Cuando yo pierdo intimidad con Dios, lo que se ve es lo mío y no lo de Él. Hablábamos del intercambio. Si yo le doy lo bien mío, Él me devuelve su santidad. Yo le doy mis debilidades, Él me da su fortaleza. Por eso la palabra de Dios dice claramente, ¿sí?, que en nuestras debilidades, ¿qué sucede con la gracia? Se perfecciona el poder de Cristo. En nuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios. O sea, vos y yo necesitamos reconocerlo. Por eso habla de entregar. ¿Sabés qué es entregar? Es el reconocimiento que nosotros tenemos de nuestra vileza, de nuestras debilidades. Y ahí es donde se perfecciona la gracia. ¿Por qué? Porque eso es cubierto por la santidad de Cristo. Amén.
Y el diablo no te puede acusar. Abusar. ¿Por qué? Porque ¿qué ve? La sangre del La Cordero. gracia de Dios, claro. La sangre del Cordero. Ya no te ve a vos. Ve esa gracia. Ve esa sangre que fue entregada por vos y por mí. Dice, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Sabe qué tiene que pasar para que vos y yo conozcamos al Jesús resucitado? Debemos permitir la muerte del yo y dejarnos desatar. Vos y yo no tenemos la capacidad. Vos imaginate, en lo espiritual nosotros estamos como sepultaban a esas personas en el sepulcro. En lo espiritual, cuando estás muerto en pecado, ¿sí? Hay lienzo de lino cubriéndolo, atado. O sea que yo estoy adentro, 3 lienzos sobre mí, atados en las puntas. ¿Yo de adentro puedo desatar? No, ¿Quién tiene que desatar? de afuera. Uno de afuera, ¿sí o no? En esta noche Dios te va a desatar. Pero ¿sabés qué necesita? Que vos aprendas a verte como ese. ¿Vieron cuando hay una parte de la palabra en el Viejo Testamento que dice, oh gusano de Jacob? Dicen los que saben, yo no sé, pero dicen los que saben que no se refería a gusano sino a oruga. Y es el estado anterior justamente a la transformación. Mariposa. Amén. Ese estado es el que tenemos ahora. Cuando está la oruga, vos fíjate que la oruga está como envuelta ¿en qué? En un capullo. En un capullo. Si vos y yo hoy podemos vernos espiritualmente de esa manera, eso que hoy te está impidiendo poder conocer la gloria de Dios en todo momento en tu vida, va a empezar a salir para que vos empieces a habitar en su presencia y su gloria, vos la puedas vivir en forma permanente. Pero entendé que necesitas ser libre. Dios te quiere hacer libre en esta noche y me quiere hacer libre en esta noche. ¿Para qué? Para que ese Cristo resucitado empiece a vivir en nosotros. ¿Sabes qué? Ponete de pie. Termino con esta palabra. Te va a pasar algo. Juan 12, 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando conoces el poder de la resurrección, te van a atacar, te van a criticar. Va a haber muchos que se van a levantar en contra tuya. ¿Por qué? Porque no van a soportar la presencia de Dios. No en la persona, pero lo que habita en esas personas que todavía no fueron transformadas, ¿sí? Les va a molestar la presencia de Dios que va a haber en tu vida. Entonces prepárate, porque quizás va a haber insultos, quizás no te van a entender, quizás muchos te van a criticar, quizás muchos van a hablar de vos. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que no hay arma forjada que contra tu vida y contra mi vida pueda prevalecer. Así que no importa las críticas, no importa lo que pase. Cuando en esta noche el Señor te haga libre de esas ataduras, vos vas a empezar a vivir un evangelio diferente. No se trata de venir a la iglesia, no se trata de orar cuando siento ganas. Se trata de que verdaderamente su presencia te enamore, te cubras de su gloria y en su gloria puedas habitar permanentemente.